Hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa. Estoy aquí todavía metiendo aquí en la parte de atrás, viendo a ver si en la cartera todavía hay alguna moneda. Yo no sé, ustedes aquí todavía seguimos con Fetebetón, con Yapizón y todo eso. Sí, dicen acá que sí. Así que sigamos sacando de nuestros bolsillos para apoyar a tu canal aquí en FETV. Pues bien, buenos días hermanos y hermanas. Esperamos que hoy nos encontremos para poder seguir conversando, seguir hablando, seguir haciendo catequesis, seguir evangelizando, seguir anunciando el querigma. Es lo que hace FETV. Y ya, como saben, estamos en este modo de Navidad. Esperemos que sea un tiempo primero de Adviento, un tiempo de reflexión, de gracia, para poder llegar a la Navidad. Un saludo a todos ustedes, a aquellos que están en casa, a nuestros hermanos enfermos, un gran abrazo a toda la gente muy querida que nos ve en todo el territorio nacional. Pues bien, vamos a dar inicio. Hoy quisiera compartir con ustedes este mes. Sí, es un momento de alegría, es un momento especial, pero también es un momento a veces nostálgico, y nosotros no entendemos por qué para este tiempo muchas veces como cristianos tenemos que recordar de que la vida nos la ha dado Dios, y muchas veces vemos el sufrimiento, vivimos momentos en el cual todavía las heridas vuelven a salir, donde se nos habla que es un tiempo de conversión, un tiempo de paz, un tiempo de amor, un tiempo en el cual tenemos que dejar las asperezas atrás para poder vivir en el hoy. Y casualmente, pues, en estos días estuvimos aquí en FETV igual hablando con una profesora un poco de lo que particularmente se vivía la Navidad en el tiempo del Adviento, el inicio del Adviento. Pero hoy quisiera continuar, ¿no? Continuar trabajando esto con ustedes, con mis hermanos laicos y laicas comprometidos, para que podamos nosotros vivir no solamente el Adviento, sino una Navidad llena del amor de Dios y de paz. Ahora, mire, el valor del sufrimiento. Vamos a ir sanando las heridas, pero lo primero es ver el sufrimiento como tal, el valor del sufrimiento. El mismo Jesucristo quiso preparar, hermanos y hermanas, a los 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Santiago, que asistirían en su agonía en el Getsemaní, manifestándole en la transfiguración del Tabor la gloria. Es en el Tabor donde se manifiesta esta gloria. Y hago un alto, ¿por qué? Porque hay 2 momentos que pudiéramos decir que se podría manifestar la gloria, o se habla de la gloria. Uno de esos momentos es en el Tabor, y otro de los momentos es, nosotros lo vemos comúnmente en el pesebre, cuando el ángel dice gloria in excelsis Deo. Es otro momento en el cual se va a manifestar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta a través de ¿qué? De un hecho concreto, de 2 momentos diferentes, que se llama amor. Y ese es el hecho concreto. En el momento del pesebre vemos el amor, y en el momento del sufrimiento también vemos el amor. Notamos la palabra amor. Y el amor es la capacidad de darlo todo siempre por los demás. Y es lo que hace Dios en el primer momento del pesebre. Y es lo que hace Dios en el segundo momento de la cruz. En el momento de la glorificación, cuando en la transfiguración, allí vemos nosotros la gloria de Dios. A fin de que en este otro momento, en la transfiguración del Señor, los 3 testigos
recordando su gloria vista en el santo monte, que nos recuerda también segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, no quedasen aplastados por el escándalo de la cruz, como nos recuerda siempre el prefacio de la transfiguración, el escándalo de la cruz. ¿Y cuál es el escándalo de la cruz? La necedad de la cruz para unos, pero aquí está el verdadero escándalo de la cruz. ¿Por qué tenemos un árbol? ¿Qué significa un árbol verde? Un árbol frondoso. El árbol verde significa igual Cristo en el madero, que me da la esperanza en la parte verdor, porque nos recuerda también, como diría el profeta Isaías, ¿no? El tronco de Jesé. Un retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces, y sobre él se posa el Espíritu del Señor. Este germen, este árbol, este tronco que se va poniendo, mire, las ramas van creciendo, van poniéndose verde, van dando las flores, van dando los frutos. ¿Y esos frutos cuándo son? ¿Esos frutos en qué momento son? Esos frutos son en el hoy, no en el mañana. Esos frutos son los frutos que nosotros hemos escuchado, del amor, de la alegría, de la felicidad. Esos son los verdaderos frutos de la Navidad, o esos son los verdaderos frutos del tiempo, en cualquier tiempo, sea Navidad, sea en Adviento, sea en lo de Semana Santa. Son frutos de vida, y frutos de vida que me ayuda a mí ¿a qué? A poder enfrentar, a poder afrontar, a poder luchar contra los problemas de la vida. Cuando nosotros siempre hemos escuchado por ahí que hay un vallenato que dice que la vida es muy bonita, ¿no? Entonces, la vida es bonita, pero la tenemos mucho más bonita o mucho mejor cuando está con Dios. Nosotros, al tener una vida con Dios, entonces se nos hace mucho más fácil. Cuando tú tienes una vida con tu sufrimiento, pero la tienes con Dios, también se va a hacer mucho más llevadera. Hoy, ante estos hechos, tenemos también momentos muy difíciles, como la gente que está sin empleo. Mucha gente ha quedado sin empleo. Mucha gente ha quedado en estos últimos tiempos, están pensando cómo van a poder poner una mesa para este tiempo. Están pensando muchas cosas. ¿Por qué? Porque claro, que el mundo moderno nos ha hablado y nos ha dicho que para poder celebrar la Navidad yo debo de tener en la mesa el pavo, el jamón, la pierna, el dedo chiquito, el dedo grande. Debemos de tener la mesa llena de tantas cosas, pero los corazones vacíos, pero el sufrimiento entonces mal llevado. ¿Por qué? Porque es cuando aparecen muchas veces las depresiones más fuertes, el estrés más fuerte, y es cuando en vez de vivir el camino de Dios, vivimos cualquier otro camino. Vivimos entonces a través del consumismo. Es que yo tengo. Esto me recuerda cuando uno estaba niño que había un juguete que le llamaban señor Bocón, que él giraba y era comer. Así a veces estamos nosotros en la vida, a veces atragantándonos de tantas cosas que el mundo nos da, y por eso somos infelices, y por eso tenemos los grandes sentimientos de tristeza, de vacío, porque si no tengo la ropa, o si no compro esto, si no compro el celular, o si no compro lo que yo estoy ansiando o queriendo tener, si no lo tengo, soy infeliz. Y por tanto, como soy infeliz, tengo que buscar cosas que me hagan felices. Y por tanto, hay gente que andan con su locura, que se la pasan sacando una maleta ahora para el próximo año para dar vuelta. O se la pasan comprando que todo es amarillo, ¿no? Parecen los pollitos, desde los interiores hasta afuera. Es que eso es lo que dice por ahí el horóscopo y las cosas de este. Entonces, claro, te va dando lo que tú quieres escuchar, te va dando lo que tú quieres oír, pero no lo que tú tienes que ser. ¿Y qué es lo que tú tienes que ser? Feliz, alegre, que en medio de todos tus problemas, en medio de tus situaciones, mucho más en este tiempo también aparecen los casos de separaciones, de divorcios, en los momentos también de esto de que el papá no manda la quincena para el niño, y van apareciendo cosas muy puntuales que entonces tú te vas a perder la paz. No te dejes que eso
te robe la paz. No deje que eso te robe la paz. Por eso, una primera puntualización es que el sufrimiento, la cruz, no se puede comprender en sentido cristiano, sino a la luz de la gloria de la resurrección. A la luz de la resurrección. Por eso, la visión cristiana de la cruz no subraya el valor del sufrimiento en sí mismo, como si se tratara de una forma de masoquismo o de sublimación por un falso misticismo, sino que al contrario, y aquí hay que hacer un paréntesis, porque a veces venimos con estos misticismos del siglo no sé a dónde, y que yo agarro y me comienzo a flagelar, y que hay personas que están enfermas, me dice, padre, yo voy a ayunar toda una semana. Yo, mijito, si tú ayunas toda una semana, te vas a morir, te puede dar una baja de azúcar, una baja de cualquier otra cosa, y te desmaya, y entonces la cosa es peor. No, el Señor no necesita tanto sacrificio, lo que necesita es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te has convertido? ¿Te has confesado? ¿Estás bien con Papá Dios? ¿Estás bien con tus hermanos? Porque ¿de qué me vale a mí decir que yo estoy bien con el Señor, con la Virgen María y con todos los santos, si no estoy bien con mis hermanos tampoco? Entonces sería una gran mentira, una gran falacia. Entonces, aquí es no vivir en un masoquismo o en un misticismo, sino que al contrario, ¿qué hace el Señor? Realza el espíritu que con que se afronta el sufrimiento y que es el amor. ¿Cómo veremos revelado en su morado en Jesucristo cuando dice en Juan capítulo 15 versículo 13 que nadie tiene amor, nadie tiene mayor amor o nadie tiene amor más grande que este? ¿Qué cosa? ¿Cuál es ese amor? Dar la vida por los propios amigos, como dice Juan 15, 13, nuevamente lo repito. Nadie tiene amor más grande que este, dar la vida. Y cuesta dar la vida. Muchas veces pensamos que es hacer un regalo. No, mucho más que un regalo. Cuál hermoso es que tú tomes tu tiempo para poder hablar con tus amigos. A veces has tenido amigos que has tenido tiempo que no le llamas, que no le ves, que no compartes. Dale ese tiempo a ellos, comparte con ellos, vive con ellos este tiempo también de gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta dar espacio o dar tiempo en algunos momentos. Es importante recordar que dar la vida también es el todo o nada. Yo lo doy todo y cuando doy la vida lo voy a dar todo, pero no es que yo voy a darlo a media, es que mira Señor, yo sí y hoy sí y mañana no, es todo o nada. Ahora que estamos viviendo en un tiempo en el cual los inmigrantes están entrando a nuestro país, ¿cómo somos nosotros? Hemos limpiado nuestros closets, sí, lo hemos limpiado, pero ¿qué sucede? Dentro del closet yo tengo ropa muy buena, y a esa yo la dejo a un lado, pero la otra que ya está rotita, entonces comienzo a regalar. Eso no significa que tú amas a tu prójimo. No significa nada, al contrario, eso significa hipocresía. En otro punto también es pretender comprender que el sufrimiento con una sola razón, ni afrontar la cruz con sus solas fuerzas. La figura de Pedro al que Jesús contesta dice, lejos de mí, Satanás, escándalo eres para mí, porque no piensas según Dios, sino según los hombres, como dice Mateo capítulo 16, versículo 23. Y no cantará hoy el gallo antes que tú por 3 veces hayas negado conocerme. Mateo 26, 34. Entonces, permanecer como un paradigma para todo cristiano. Esto es importante. ¿Y el por qué es importante? Porque nadie puede comprender el sufrimiento desde una razón. ¿Por qué? Porque desde allí no podemos amar. No podemos amar. Por eso la carta apostólica Salvifici Doloris vio la luz en el contexto del jubileo en el año 83-84, donde hacían una reflexión sobre esto. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Son preguntas, son interrogantes que nos estamos haciendo, que nos hacemos y que tú hoy también tienes que ir trabajándolo y lo vamos a trabajar aquí en este programa Catequesis Viviente.
Vamos a una pausa y volvamos a este tu programa. ¿Por qué? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Son estos los interrogantes que el hombre se ha planteado desde los tiempos primitivos, intentando dar una respuesta. Por eso Juan Pablo II, en el comienzo de su carta sobre el valor salvífico del sufrimiento, él decía que es un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido, coexiste con él en el inmundo y por ello hay que volver sobre él constantemente, aunque San Pablo ha escrito en la carta a los romanos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto. ¿Sí? Gime y siente dolores de parto, aunque el hombre conoce bien y tiene presentes los sufrimientos del mundo animal. Sin embargo, lo que expresamos con la palabra sufrimiento parece particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Ello es tan profundo, esto es tan profundo, que como el hombre, ¿por qué? Porque también manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo lo supera. El sufrimiento, ¿qué hace? El sufrimiento hace pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de estos puntos en los que el hombre está, en cierto sentido, destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. Salvifici Doloris número 2. Es decir, que el hombre tiene que superar esta etapa. Si no supera estas etapas, entonces es que al hombre le falta el valor, le falta la lucha. Y eso lo vemos en medio de la sociedad actualmente. El hombre de hoy no le gusta sufrir. Si solamente tenemos un poco de calor, ya estamos quejándonos por el calor. Si llueve, nos quejamos porque llovió. Si no llueve, igual porque no llovió. Nos quejamos por todo. Absolutamente de todo. Entonces, ¿qué hace el sufrimiento humano? El sufrimiento humano suscita compasión. Suscita compasión. Suscita también, ¿qué? Respeto. Y también a su manera atemoriza. Por eso que en efecto en él está contenida la grandeza de un misterio específico. Hay un particular respeto por todo sufrimiento humano. Debe ser puesto al principio de cuanto será expuesto a continuación desde la más profunda necesidad del corazón y también desde el profundo imperativo de la fe. Por tanto, la necesidad del corazón nos manda ¿qué? Nos manda a vencer el temor. Yo voy a luchar contra los miedos, contra ese miedo que yo tengo. Nos manda a vencer el temor y el imperativo de la fe. Brinda el contenido en nombre y en virtud del cual osamos tocar lo que parece en todo hombre, algo tan intangible, porque el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Nos recuerda la Salvifici Doloris número 4. Entonces, cuando el hombre es expuesto al sufrimiento, cuando el hombre es expuesto al dolor, te dije que el hombre no quiere sufrir. Hay por ahí muchas corrientes que dicen, pare de sufrir. ¿Y por qué yo voy a parar de sufrir? Es lo que nosotros quisiéramos, parar de sufrir. Ya no quiero sufrir más. Pero en medio de toda crisis hay una ganancia.
Es que esto no lo entiende el hombre de hoy. Que en medio de tus crisis hay una ganancia. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Pero Padre, ¿cuál es la ganancia de todo esto? Que cuanta mayor fortaleza recibes, mayor tú vas a tener fuerzas para superar todas las crisis del mundo. La crisis no es para que te quedes a llorar y a sacar lágrimas. Al contrario, la crisis están ¿para qué? Para vencer los obstáculos que podemos tener al frente. Y eso nos puede pasar a todos. También a uno como sacerdote nos puede pasar en los momentos de crisis. Porque es así, somos humanos igual. Cuando muchas veces uno es incomprendido, cuando muchas veces pasan en la familia, en la propia familia, situaciones muy fuertes, también. Una vez me preguntaban, padre, los padres lloran. Claro, también todos lloramos, es normal. Pero es cuando más tenemos que recordar que por medio de la fe, Dios a nosotros nos da la fuerza. Y es cuando damos entonces esta gran catequesis de que por encima de toda crisis, por encima de toda situación, hay una esperanza. Y la esperanza es amor de Dios. Esa es la esperanza. No te quedes con tus vacíos, no te quedes con tus problemas. Al contrario, el Señor te habla hoy de una esperanza. Y la esperanza es ¿para qué? Para tu propia salvación. En el tiempo antiguo, en la antigüedad o en el tiempo del Renacimiento, en el mundo mesopotámico, en el mundo egipcio, la enfermedad, la vejez y la muerte se vivían como si estuvieran vinculadas una con otra a lo sacro, a la divinidad. Y por eso en muchos pueblos el sacerdote o el brujo desempeñaban también ese papel de curandero. Nosotros ahora decimos, es que yo voy donde el curandero a que me quite esta fiebre, a que me haga este baño, y nos la pasamos de eso, de curandero en curanderos. No tomamos los medicamentos necesarios, ¿por qué? Porque el curandero me va a sanar. El curandero, padre, me dijo que yo tenía una cosa puesta. Lo que tienes puesto en la cabeza, ¿o no? Es que yo tengo una cosa puesta. Porque hay curanderos que se van a los límites, ¿no? Que también tienen los dones de profecía y todo esto. Entonces hay que tener un poco de cuidado, porque entre una cosa aparece el brujo. Por eso desempeñaba el papel de médico. Remedio sacado de la naturaleza. Por eso quien estaba afligido por alguna enfermedad o problema grave, recurría ¿a quién? Al templo en un momento dado donde el sacerdote hacía unos ritos, ofrecía unos sacrificios a la divinidad para obtener la curación. Ojo, estoy hablando del sacerdote de aquel tiempo, de la antigüedad antes del Renacimiento. Porque era así. Era así, ¿no? Es que los más grandes médicos, decía la gente, son los sacerdotes porque ellos saben, ojo, pero es por esto que nace, ¿no? Entonces, por eso, quien estaba afligido recurría al sacerdote, al templo, a los sacrificios a la divinidad, para obtener la curación y al mismo tiempo brindar aquellos remedios que la medicina rudimentaria podía ofrecer para aplacar el dolor y obtener la curación. Entonces, ahí parten, hermanos, ¿no? Es que tú te quieres curar, vamos donde el santero, que te dé agua de pacholí y muñequito puya puya y ya se te quitó el dolor. ¿Ah?
Entonces, la vida no es así. Y así mismo cuando hay dolores espirituales, cuando hay dolores del corazón. Ay, pero es que, padre, lo que pasa es que yo fui para que me leyeran las cartas y me apareció de que el santero me dijo, el brujo me dijo que yo tenía ahí mi esposo tenía una mujer por fuera y va el marido también allá y dice que la esposa tiene un marchante por fuera y todo siempre va en la misma línea y le destroza la vida a la familia. ¿Por qué? Porque todo va por la misma línea. Usted llega allá, lo primero que te dice es, cuando te hace la revisión, vengas el próximo martes, porque son los martes, ¿no? Son los días especiales. Entonces vengas el martes, pero cuando usted venga el martes me trae un tabaco Montecristo, que cuesta más o menos un solo tabaquito, como $5 la cosa esa. Y me trae después para hacerte los brebajes, el santiguo y todo eso, y me tienes que traer una botella de licor más fino. Tienes que llevarle la botella de licor más fino para que te agarre un poquitito, se eche la boca, te lo sople en el cuerpo, tú quedas de onda aguaro y entonces al final, ¿qué? Te dice lo mismo de siempre. Al final te va siempre con la misma pregunta, con la misma respuesta que tú quieres escuchar. Y al final Dios actúa. Ojo, ojo, ojo. ¿Por qué? Porque hay preguntas que nos las estamos haciendo y que al final la respuesta es la que yo quiero escuchar y no la que Dios quiere para mí. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Ojo, vamos a una pausa y volvamos a su programa aquí en Catequesis Viviente. Recuerda, continuamos con el yapizón. Si quieres en este momento, pon tu yapi, manda tu donación a FETV. En el mundo grecorromano, aún manteniéndose la relación sagrada de la enfermedad y de la muerte, empieza a desarrollarse la medicina como ciencia capaz de diagnosticar las causas de la enfermedad y de ofrecer remedios menos rudimentales y más eficaces como la que nos cuenta Hipócrates y Galeno. En la Edad Media, por una influencia del cristianismo, hermanos y hermanas, la enfermedad y la terapia se mantienen en un contexto sagrado, ¿sí? En un contexto sagrado. Y será la escolástica la que impondrá a la medicina el tener que obrar una síntesis entre contenidos y tradiciones disparatadas, abriendo así el camino al paso de la medicina de arte a ciencia. ¿Sí? Mira cómo va el caminando, ¿no? Entonces, el Renacimiento puede ser considerado el terreno de cultivo en que maduran los contenidos de la ciencia moderna, y ya que los grandes estudiosos de aquel tiempo se colocaron en una nueva óptica en la consideración del mundo. Y es aquí, en este periodo, que asistimos a una verdadera y propia revolución antropológica, y el hombre se convierte en el centro nodal de la creación, y esta nueva situación se relaciona a una especie de revolución religiosa, ¿sí? Una especie de revolución religiosa. Entonces, el Renacimiento puede ser considerado entonces el terreno de cultivo en que maduran los contenidos de la ciencia moderna, ya que los grandes estudiosos de ese tiempo ya estaban buscando esa óptica. Ya se va a mejorar. Entonces, claro, vamos a estudiar por qué la enfermedad y por qué el dolor y por qué esto y por qué el otro, y van apareciendo las enfermedades y van apareciendo, entonces ya nos damos cuenta de que no hay que echarle la culpa a Dios de la enfermedad.
ni buscar a dioses buscando enfermedad. Al contrario, es cuando nos damos cuenta de que la respuesta es otra. Y es aquí cuando en el siglo XVIII, cuando ha aparecido con mucha fuerza la convicción utópica de que los hombres podíamos y teníamos que eliminar los sufrimientos y ser felices aquí en la tierra. Y cuando digo hombres, no estoy diciendo solamente a el sexo varón masculino, sino a todos, mujeres y hombres. Entonces, la naturaleza era toda buena, la razón todopoderosa, y con tal de que los hombres se dejasen guiar por la razón y por la naturaleza, serían felices. Todas las filosofías materialistas han soñado con la utopía de una forma de existencia sin dolor. Eso lo han soñado todos, de que el hombre no tenga dolor, de que el hombre no sufra. Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tú no quieres sufrir? Porque nos da miedo. Es que sin el dolor o sin dolor, o en la que el dolor esté dominado, pervive en ella la imagen de un hombre dotado de una integridad original y natural. Es que sin dolor significa que yo estoy bien. No, al contrario, no significa que yo estoy bien. Hay mucha gente que llega al trabajo y que llega a un lugar y no tiene, tú le dices, hola, ¿cómo te va? Muy bien. Todo siempre muy bien, pero por dentro, por detrás de esa pantalla, ¿le va bien? A ti, por detrás de la pantalla, de tu pantalla corporal, tú dirás, es que yo estoy bien, yo no necesito nada, pero por dentro tendrás una situación X. Tienes un problema, tienes una necesidad. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, cuando tú le dices, tú ves al otro, bueno, lo que pasa es que yo tengo una necesidad, ¿me puede prestar $5? Uno ve, a ver, busca el bolsillo para ver si uno puede ayudar ante una necesidad. Cuando el hombre no se siente que tiene una necesidad, es un hombre soberbio. Yo no necesito de nadie. Entonces ya actúa mi soberbia. ¿Por qué? Porque mi soberbia no me hace ser lo que tengo que ser. Mi soberbia, ¿qué hace? Endurecer el corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos endurecido el corazón? ¿Por qué lo tenemos que endurecer? ¿Por qué no nos damos cuenta de que los dolores en el mundo o en el cuerpo tienen que ayudarme a crecer? Pero es que hay un gran problema. Es que cuando queremos quitar a Dios de nuestras vidas y del centro, y el hombre se conduce entonces ¿a dónde? Hacia el materialismo, porque hemos quitado a Dios del centro. Y cuando el hombre se va hacia el materialismo práctico, porque te lo digo, el materialismo es práctico, es que yo no quiero vivir como me estaban diciendo, yo quiero tener y tener y tener y tener la mejor casa, el mejor coche, todo bien. Pero ¿cómo está ese todo bien dentro del corazón? En estos días yo fui donde mi mamá a comprar el arbolito, y cuando llegamos, todos ven el mejor arbolito. Cuando fuimos a ver los precios de los arbolitos más toposos, una barbaridad. Pero al final hay muchas variedades de arbolitos. Y es que será que ese árbol, ¿por qué no salió más frondoso como el otro? Cada uno es diferente. Y cada uno tiene una belleza. El problema es que el hombre no le ve la belleza. Porque el hombre se queda sumergido en ver la belleza corporal. Esa que la mujer, ¿cómo se va a arreglar? Por eso tiene hoy en día que buscar cosas para ser feliz, para no sentir dolor o no sentir sufrimiento. ¿Qué es lo que hace una dama? Buscar, ¿no? Ahora en estos tiempos se van a hacer pintura del cabello y van o se van para Colombia, allá a arreglarse, a crearse un cierto y falso en su vida, un cierto y falso en su cuerpo.
¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas cosas va a vivir siempre en la falsedad y no se refleja como tiene que ser. Por eso la belleza, vuelvo y repito, la belleza no está en la apariencia, sino la belleza va mucho más allá. Es la profundidad del alma, la profundidad del corazón de la persona. Ahí se ve la verdadera belleza. Por eso, cuando el hombre está enfermo de su egoísmo, de su soberbia, de su orgullo, de su vanidad, de todo aquello que el hombre no va a transmitir belleza. No es bello. ¿Por qué? Porque ha dejado que en su vida las otras cosas sean más importantes que lo que hay dentro, el sentimiento. Entonces dejamos el sentimiento a un lado. Dejamos lo que tiene que ser a un lado. Por eso las heridas interiores, hermanos, todos los seres humanos estamos expuestos a contraer una serie de enfermedades corporales, ya sea por contagio o una herida mal curada o por el mal funcionamiento de algún órgano o sistema de nuestro cuerpo. De la misma manera, nuestro aspecto espiritual es sumamente sensible. Tenemos que trabajar con nuestro sistema espiritual y por ello estamos sujetos a sufrir males interiores. Estos son ¿sí?, las heridas espirituales, emocionales de nuestra vida afectiva, voluntad, recursos, actitudes y muchas más. Por eso las enfermedades interiores que puede sufrir cualquier persona en algún momento de su vida comprende las siguientes áreas: las enfermedades mentales o psíquicas y las morales o espirituales. Las psíquicas o mentales, estas enfermedades son las que nos hacen obrar con temor o que dejan librados nuestros sentimientos a un complejo de culpabilidad o de inferioridad, lo cual nos impulsa a odiar o nos hacen decir o pensar: no sirvo, no soy amado. Ojo, debería hacerlo, pero no me animo. Y eso pasa muchas veces en este tiempo. Las morales son aquellas que impiden la realización de actos moralmente virtuosos y que también impulsan a vicios contrarios. Por ejemplo, la gula, que además de ser un vicio es también fuente de otras debilidades para el organismo interno. Y las espirituales son las que impiden relacionarse con Dios por sí misma. Por ejemplo, un fuerte bloqueo a tener fe. O una vez que adivine la fe, puede haber cierta frialdad de fuerza y de constancia para la realización de lo mismo. Entonces, la gente va a decir: no tengo fe. Y ese es el problema que vivimos hoy, a causa de que vivimos un mundo sin fe. ¿Y sin fe por qué? Porque no tenemos esperanza en aquel que nos da la vida. Así es. Pues bien, hermanos y hermanas, hemos culminado nuestra catequesis en esta mañana. Estemos sanos. Dejemos que el Espíritu Santo sane nuestra vida, sane nuestras almas. Saquemos todo lo malo ahora en este tiempo. Hagamos limpieza, saquemos lo que nos perjudica para poder ser felices. Ahora, pues yo te invito, ahora después de este tu programa de Catequesis Viviente, tenemos un programa fantástico, fabuloso. ¿Ah? Te invito a que puedas verlo, no te despegues de la pantalla para que podamos ver todos nosotros cómo este Fete Betón ha dado lo que tiene que dar. Y bueno, y gracias a todos ustedes que han apoyado a tu canal. Por eso no te despegues de la pantalla de Fe TV y podamos nosotros seguir trabajando y seguir compartiendo la fe, la vida
y el amor de Dios. Bendiciones a todos ustedes, hermanos.